Está Fernando Robsar y Marc Alasraqui aquí para hablarnos de esta película Mentada de Padre que se estrena el próximo 16 de agosto. Fer, qué gusto verte. Marc, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Y dirán, bueno, ¿y qué tienen que ver Fernando y Marc con la época dorada del cine mexicano? Y es que Mentada de Padre tiene que ver con la época dorada del cine mexicano, ¿no? Fer, bienvenido. Marc, bienvenido. Gracias. Es una comedia, es una especie como de homenaje, no sé, guiño, un pretexto, no sé cómo llamarlo. Es un apapacho a la época de oro del cine mexicano. Es una película que sucede en 1940 y cuenta la historia de 4 hermanos que se ven obligados a competir por la herencia del padre. El padre, dueño de aparte de una estación de radio, microfonea toda la casa y transmite el primer reality show de la historia. A través de la radio. A través de la radio. El padre siendo Héctor Suárez, por supuesto. Tú eres gran fanático de la radio, Marc, sabía yo. Soy. Y ahí vino la idea también de retratar esto. ¿Sabes que mi pasado publicitario me obligaba a escribir anuncios para la radio y tal? Y siempre, con la ayuda de mi papá, siempre estábamos pendientes. Somos como... Al final del día siento que somos como teoristas de medios cuando pensábamos en Orson Welles, la guerra de los mundos y cómo la gente, ese era el poder de la radio, como que a mí siempre me enseñaron a pensar que eso podía ser la radio. Entonces siempre, más bien jugar en este espectro radiofónico me parece padrísimo, porque además hemos comentado que siempre durante el proceso de la película tenemos a los radioescuchas y tenemos a los que van al cine, ¿no? Sí. Entonces siempre tuvimos 2 públicos a los que estábamos contándoles chistes. Un vínculo ahí interesante, ¿no? Increíble, porque obviamente, hemos hablado mucho también de que, pensando en la radio, escuchábamos las antiguas transmisiones, Guerra de los Mundos y demás, pero como que la radio siendo el teatro de la imaginación y el cine siendo el teatro visual. Entonces, obviamente hay chistes que solo le funcionan en la ficción a los que escuchan la radio, porque es una especie de la realidad que vemos versus la realidad que escuchan. Y luego ese humor es a beneficio del público en la sala. Entonces siempre se generaron estos 3 mundos existiendo al mismo tiempo, y además también como que transmitiendo esta lucha de hermanos, y haber trabajado con Héctor Suárez en esta película fue algo que para nosotros también habla mucho de otra generación de comedia, que además entiendes por qué Héctor Suárez es Héctor Suárez. O sea, es una persona que llegó a marcar la pauta de la comedia, y también yo creo que, si no me equivoco, el título, Mentada de Padre, se nos ocurrió después de Héctor Suárez. O sea, una vez que ya fuera Héctor Suárez, dijimos, Mentada de Padre. Es perfecto. Entiendo. Oye, además, resulta curioso, no sé si en aquella época, en los 40, se hubiese dado un programa como este, ¿no? De plantear a través de la radio la vida de una importante familia, ¿no? Porque lógicamente los valores eran otros, el concepto de la familia era otro, este asunto de mostrar lo que sucedía en la privacidad era otro concepto por completo. No sé si se hubiese dado, pero resulta interesante porque de alguna manera aquí están planteando esta curiosidad que todos tenemos de indagar en la vida de los demás, y también la necesidad o el deseo, no sé por qué, que tenemos algunos, otros más que otros, de mostrar lo que pasa con nuestras vidas. Ahora con las redes sociales pasa mucho eso, ¿no? Claro. Esta obsesión por mostrar absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Y por el otro lado está el que está detrás de este asunto de ver, primero por curiosidad, luego por morbo y a lo mejor al final un poco de envidia, lo que pasa en la vida de los demás, ¿no? Cómo viven los demás, ¿no? Es justo lo que dices, porque, o sea, lo interesante es que, si bien en la época de oro del cine mexicano era poco realista, ¿no? El cine era ultra romántico, lo apasional era muy pasional. Entonces, todo tenía un contexto que hoy vemos como artificial, pero en ese entonces era porque era como era la pantalla grande. Y al mismo tiempo también siento que el realismo, la transición de la época de oro a hoy, es que el entretenimiento es más realista. Entonces, el poder entrar a la vida real de la gente, yo creo que eso es, por eso lo pusimos en los 40, porque eso iba. Queríamos mostrar una época en la que el espectáculo estaba tan lejano del espectador, y de pronto poder, a través de la radio, dejar entrar a todos los espectadores a la vida real de estos 4 hermanos. Entonces, de pronto pudimos ver como
este programa como pionero, este programa como este primer, casi como un experimento científico de decir, a ver, ¿qué pasaría si en una comunidad, San Pascual, Querétaro, metes un reality y expones la vida de estos 4 hermanos a miles de personas? ¿Cómo afecta? Ese es como el fenómeno del reality, que hoy ya es todos los días, en todos los medios, en todas las pantallas, pero queríamos ir como al génesis. Pero yo además sumaría que a tu punto de la privacidad, a don Lauro yo creo que le cagaban sus hijos, ¿no? O sea, no se llevaban nada bien y los quería humillar, ¿no? Entonces yo creo que es parte de la idea de llegar y decir, ¿sabes qué? Ahora los expongo, ¿no? Los expongo para que todo el mundo sepa que no son como el gran don Lauro Márquez Castillo, ¿no? Que él tenía una opinión de sí mismo súper importante, ¿no? Bueno, era el dueño de la estación de radio, ¿no? Entonces era el dueño del cuarto poder en ese sentido. ¿Cuál fue la idea detonante de crear esta película en esta época, en esta historia, ¿no? Digo, es un hecho, México es un país al cual le gusta en el cine ver comedia, ¿no? Ya está más que comprobado, ¿no? La taquilla lo ha dicho, la comedia es la que manda hoy por hoy, ¿no? Sin embargo, me imagino que ustedes como productores, como guionistas, están ocupados en el tema, pues de también presentar algo que salga de la fórmula tradicional que hemos venido viendo ya desde hace muchos años, que a mi parecer puede estar justo en el filo de la navaja de haber llegado ya a dar lo que tiene que dar y a empezar a ver cosas que se están haciendo única y exclusivamente por generar dinero, ¿no? Ya sin ninguna propuesta, ¿no? Yo te diría que nosotros crecimos envidiando como premisas de cine que hasta ridículas podían ser, ¿no? O sea, una serpiente secuestra en un avión, ¿no? Sí. Una piraña gigante. Era como que la gran pregunta que nos hacíamos siempre era, ¿por qué ellos pueden imaginar tanto y nosotros no? ¿No? Nos volteamos a ver comedias de Monty Python y agarran la época de Jesucristo y sacan comedia de ahí. Entonces como que nosotros teníamos somos de comedia, pero además queríamos, tú eres de terror también, yo no soy mucho de terror, pero no queríamos que la época marcara la posibilidad de imaginarnos, ¿no? Y de que pudiéramos jugar con una comedia de época que creo que no se había hecho. Que además, como nosotros, Marc y yo nos conocemos desde los 5 años y también de ahí la codirección, porque siempre nos hemos tratado de hacer reír y siempre que veíamos a Mel Brooks, por ejemplo, ¿no? Hacer Young Frankenstein o hacer Blazing Saddles, todas sus comedias son de época, ya sea presente o futuro, porque también hizo la parodia de la Guerra de las Galaxias, pero era esta cuestión de decir, esta no se queda en el promedio de las películas, como dices, esta no es una más, donde parece, que a mí me parece como espectador, que de pronto nada más le están cambiando el vestuario a la gente y están llamándole una película distinta. Pero de pronto, cuando nosotros leímos, este guión es original de Inglaterra, leímos este guión y dijimos, si esto fuera mexicano sería mejor. Porque en los 40 estaba Frida Kahlo, estaba Diego Rivera, estaba la postrevolución, había un cambio generacional de un patriarcado machista y de pronto también un grupo de artistas y creativos que estaban redefiniendo la industria del entretenimiento mexicano y además también la cultura. Es la época de la radio cuando se hacen los grandes grupos radiales de la época, es ahí. La radio era el principal elemento de entretenimiento en aquella época, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo seguramente había alguien diciendo, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo necesitamos más? ¿A quién más traemos? ¿Qué hacemos? Entonces nos hacía que era el contexto perfecto, pero como dice Marc, esta película plantea algo distinto. Esta película pasa en 1940, junta la comedia de gente como El Diablito, Osvaldo Benavides, Mauricio Isaac, Antonio Gaona, con la comedia de Héctor Suárez también. No es una comedia que le da la espalda a la tradición mexicana y simplemente trata de copiar lo americano, sino como que le da la vuelta y abraza también esa comedia de Tintán, esa comedia del Mantequilla, esta comedia de Cantinflas, hablando del cumpleañero. Esta comedia que era muy audaz, era como ágil, tenía como una parte verbal y una parte física sin caer en el pastelazo, como que y en el fondo de todo también decía algo. Así es. Había algo que tenía Cantinflas y que tenía Tintán, que siempre estaban diciendo algo acerca de la sociedad, y yo siento que esta película, para la gente que quiere solo reírse, se va a reír, pero para la gente que quiere encontrar un poquito más, también encontrará
es un poquito la destrucción y el poder destructivo que tiene este reality adentro de esta comunidad. Interesante, Fer. Oye, como interesante también lo que mencionas, Marc, porque a veces pienso con este asunto, con este tema de por qué ellos, los gabachos, sí pueden imaginar, por qué pueden hacer una película como Sharknado en donde tiburones vuelan, ¿no? La serpiente esa cosa. Y nosotros como mexicanos consumimos ese producto y salimos diciendo, pues está chida la película, ¿no? No importa que sea una chafez el tema, ¿no? ¿Por qué si en México se hiciera una película así, imagino yo, terminaremos diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué clase de película? ¿Ustedes consideran que hay cierto malinchismo de nuestra parte como espectadores con respecto al cine mexicano? Yo creo que te lo tienes que ganar. O sea, creo que es una teoría como de progresión. O sea, como que vas abriendo cositas que te van ganando nuevos géneros o que te van ganando nuevos gustos en la gente. O sea, como que siento que, digamos, la comedia de los Mis Reyes está ya en un lugar casi agotado. Pero pero eso te gana nuevas comedias, ¿no? Eso te abrió un camino donde no había antes. Y entonces siento que en la medida en la que la gente los productores vayan generando cositas un poquito más arriesgadas, te las vas ganando. Que ese es el tema, arriesgar, ¿no? Porque el tema es luego arriesgar. De repente me da miedo que este asunto de las comedias, ¿no? De Mis Reyes y de las comedias en general termine como el cine de las ficheras de los 70, ¿no? Exactamente, que fue un poco lo que sucedió en aquella época. Uno encuentra una tendencia y de pronto la masa se empieza a ir a esa tendencia y dice, hagamos solamente esto porque esto es lo que funciona, que es el peligro con llamar el cine comercial o el cine de arte o el cine, categorizarlo, y también es la importancia de los incentivos gubernamentales para la producción de cine, porque muchas veces la primera película que sale de un estilo nuevo que quizás marca una nueva tendencia, solamente se hace cuando hay riesgo, cuando hay un riesgo por parte del gobierno que apoya al cine y a la cultura, por parte de las distribuidoras, por parte de los productores y empezando por los guionistas. O sea, siempre para nosotros ha sido un llamado en Lemon a todos los guionistas a decir, lo que ustedes escriban nosotros hacemos. Entonces, hagan esa historia que dicen, esto no funciona en México, esto es demasiado riesgoso para México. Esa es la que queremos hacer. El cine de acción en México, ¿no? Por ejemplo. O sea, no hay cine de acción en México como género, no hay películas de acción en México, y ¿no? ni siquiera es por el tamaño de la industria, porque tú ves, claro que Estados Unidos es una excepción, pero tú ves películas tailandesas, películas de Corea del Sur, películas indias, incluso en Hollywood, en Nigeria, encuentras cine de acción sin importar qué tan primermundista es la sociedad en la que están siendo hechas. Es la voluntad de hacerla. Siento que en México de repente solo hay dos tipos de cine. El de arte, muy clavado, ¿no? Que es hasta a veces muy selecto, ¿no? Y este tipo de cine de comedia que es abierto, que es popular, que es a donde va la masa, que es lo que genera taquilla. Pero que no veo ¿no? No veo los matices o los demás géneros entre ese cine de arte y el cine de comedia, ¿no? Claro. Y eso es preocupante si se quiere crear una industria de cine aquí en México, no depender al final, para que están las cosas, de los recursos gubernamentales, ¿no? Es que tenemos que atraer la iniciativa privada a fuerzas. Y aparte, si tú ves, hoy en día el cine mexicano representa prox el 10% de la taquilla nacional. En países como Corea del Sur, ese número está en 30-35%. Tenemos que llegar a esos números, porque obviamente llega una película de $200 millones a estrenar en México, va a tener un estreno grande y va a ser una película que todo el mundo quiere ver, pero creo que nuestro cine nacional, digamos, ese 10% se debe a las comedias y al cine de arte. Cuando metamos terror, drama, ciencia ficción, acción, ese 10% va a subir a 20-25%, pero tenemos que juntarnos como industria y decir, hay que abrir puertas nuevas, no hay que seguir pateando la misma puerta, porque entonces ese número va a bajar. Fer, muchas gracias, Fernando Rosar. Marc, qué gusto verte. Igualmente. Les deseo mucho éxito con esta película. Se llama Mentada de Padre. Se estrena el 16 de agosto. El viernes. El viernes 16 de agosto en más de 1.200 pantallas. Bueno, van Venimos con Tokio. con todo. Van con todo. De verdad, les deseo mucho éxito, sobre todo en la primera semana. Ojalá que lo tengan. Ahí está una propuesta, como sea, al final, pues diferente, que plantea otra manera de manejar la comedia, y pues vale la pena darle la oportunidad como siempre, y después, si es buena, recomendarla, y si no, 100%. pues darle duro. Creo que eso al final también le ayuda mucho a la industria, 100%. ¿no? Gracias, Fer. Marc, Gracias. Gracias.